Vamos a hablar también de museos y de cómo se están encarando los museos en este siglo. Hay muchas tendencias, hay muchas maneras de tratar de entender y de cómo se están manejando, hacia dónde quieren ir. En ese sentido, es importante la capacitación que se va a hacer el 14, 15 y 16 de junio en el Museo Nacional de Artes Visuales con distintos profesionales, que algunas que han llegado, otras van a hacerlo en forma virtual, con personas que dirigen museos, personas que están a cargo de centros culturales, de instituciones, para poder nutrirse, ponerse a tono. Y es así como recibimos a Patricia Lanes, que es licenciada en Historia por l'Odelar. Tiene más de 30 años trabajando en museos y en educación en Estados Unidos y Europa, especializándose en alfabetización visual, arte, democracia cultural y justicia social. Ella hace un trabajo muy fuerte en consultoría internacional, liderando instituciones a través de la conceptualización, diseño e implementación de cambios estructurales. Esto con el objetivo de transformar a los museos en organizaciones social y culturalmente comprometidas. Vamos a hablar con ella y también con María José Ambrois, que es licenciada y magíster con honores en artes visuales por la Universidad de las Artes en Berlín, con profesores muy destacados, ganadora de diversos premios y residencias, realizó varias exposiciones nacionales e internacionales, profesora y examinadora del Bachillerato Internacional en Artes Visuales. Actualmente cursa la maestría en Arte y Cultura Visual en l'Odelar. Bueno, bienvenidas a ambas. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, en tu caso, Patricia, estás viviendo afuera, pero en tu caso no, estás acá en Uruguay, ya volviste de estos viajes de Berlín, sí, qué lindo. qué belleza poder haber estudiado allí. Patricia, en tu caso, viajando por Estados Unidos, haciendo estas consultorías, ya estuviste trabajando también en instituciones en forma más permanente, pero ahora estás volcando tu experiencia. Y venís para justamente estar capacitando en este tema, museos para el siglo XXI. En Uruguay, con distintas personas, ya tienen un grupo armado, me imagino. Sí. ¿Cuántas personas participan? Son 40 participantes, se llamó a convocatoria, así que se seleccionó un grupo más chico, porque más de 40, es demasiado para poder hacerlo muy interactivo. Y están María José Ambrois y Mariana Valdés de Arte y Educación, viene Amaya Arriaga, que es una colega española, y voy a estar yo. Y después va a haber colegas también uruguayos que trabajan en distintos museos, también siendo panelistas en algunas de las secciones. Y la idea de esto es empujarnos a ver cómo podemos hacer que los museos sean realmente parte de la comunidad y de la vida social y política, económica, de todo lo que es, que sean realmente algo más vivo y instrumental en traer cambio también a la sociedad, y un cambio, digamos, de inclusión, de participación cívica, que se conviertan como en un lugar de encuentro donde tú quieres ir, no es que te digan, está fulana la exposición de Mengano, ahí vamos, sino que es, ¿qué habrá hoy? Vamos. ¿Es una iniciativa de arte y educación? Sí, Arte y Educación es una asociación civil sin fines de lucro que la conformamos con Mariana Valdés hace más o menos 4 años, y nuestro objetivo principal es promover al arte contemporáneo como herramienta educativa. Entonces, desde el arte contemporáneo también algunas de las metodologías o herramientas que se usan en el arte contemporáneo podrían usarse potencialmente en esto de la mediación museística y museología crítica. De ahí que surge este nexo, y estamos trabajando con museos. Porque también. Ustedes trabajan así con talleres a nivel público, pero también a nivel privado. Sí, ambas cosas, sobre todo para formación docente y también de agentes culturales, ¿no? Pero siempre en esta concepción del arte contemporáneo que hay como una gran desinformación y produce mucho rechazo, pero en realidad tiene un potencial enorme para la educación que no está siendo aprovechado, y de ahí que surge esta iniciativa. ¿En qué sentido tiene potencial? Y bueno, principalmente el arte contemporáneo trabaja, es como una reflexión crítica sobre nuestro tiempo y sus complejidades, ¿no? Entonces trabaja con todas las temáticas que nos importan actualmente, como la crisis ambiental, las cuestiones de género, el avance tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo pone en cuestionamiento, es una reflexión crítica sobre eso.
Entonces, de ahí, bueno, también trabaja con imágenes, ¿no? Y ahí es muy importante hoy empezar a decodificar, a analizar, a desmantelar imágenes, porque estamos rodeadas, viviendo en una cultura visual donde estamos bombardeadas por imágenes, y es muy importante empezar a analizarlas. Entonces, como disparadores, como disparador también usar imágenes en otras áreas de conocimiento nos parece importante. El arte contemporáneo también es como que deja de lado esta idea del artista genio que trabaja solo en su atelier, ¿no? Y le llega la inspiración divina de no sé dónde, y en vez trabaja con profesionales de otras áreas, trabaja de forma interdisciplinar. Bueno, todas cuestiones que están muy, o sea, son muy importantes en lo que es la educación actual, ¿no? Como trabaja con pensamiento crítico, pensamiento creativo, bueno, en equipo. Patricia, contanos de tu trabajo en Estados Unidos, en estas consultorías que haces, con las instituciones que trabajás, cuál es la tónica, qué es lo importante a la hora de... O sea, te encontrás con escenarios muy diversos y cómo, qué es lo que buscas cuando llegas a estas instituciones. Es divertido, me buscan ellos a mí, no los busco yo a ellos en general, ¿viste? A veces sí, cuando tengo una idea que digo, bueno, ¿dónde la pongo? ¿Cómo jugamos con esta idea? Busco. Pero en general lo que están, los museos están en un momento como, no te voy a decir en crisis, pero están en un momento de oportunidad. Entonces es cómo hacemos con lo que decía Majo recién, de traer este mundo contemporáneo y también el no contemporáneo, pero cómo hacemos para traerlo a que sea algo que es accesible, que es divertido, que te motiva y que te hace pensar. Entonces mi trabajo en museos, fui directora de educación de museos en Nueva York, pero hice trabajo en consultoría en paralelo siempre. Pero después hace unos años me concentré en consultoría para tratar de ver cómo traemos cambios estructurales, ¿viste? Lo mío es mediación y es educación, y es cómo decodificar, entender, hablar, crear lugares de diálogo en museos. ¿Qué entendemos por mediación? Mediación es cómo haces para que algo que está, digamos, colgando en una pared se convierta en algo que sea accesible, entendible. Entonces, ¿qué tipos de mediación? Puede ser una mediación escrita, puede ser una mediación oral, pero ¿qué tipo de rol puede tener el museo para hacer que las cosas sean más accesibles? Como un acercamiento, digamos, claro, al público. Exacto. Y mediación, viste, en el medio es acercamiento y es crear como un sistema de relaciones, viste, que entonces es cuando creas un sistema de relaciones y de acercamiento, primero, viste, se lo podés ver en etapas. Primero hay una especie de etapa de acercamiento, después hay una etapa de compromiso, y después hay una etapa de querer que eso sea parte de tu vida. Entonces lo que queremos hacer es llevar a los museos a que entiendan que no es la visión del museo, si pensás de dónde surge y todo, viste, es una cuestión más como europea, de juntar elementos de alguna cultura X y presentarlos al público, y una forma de preservar y coleccionar. Y ahora lo que estamos hablando es, bueno, preservamos, coleccionamos, pero en realidad el objeto es la excusa, ¿viste? El museo tiene que ser un lugar viviente de diálogo, de encuentros, de discusiones, de no estar de acuerdo, pero poder tener una conversación civilizada, ¿viste? Donde muchos puntos de vista se encuentran, y de alguna forma creas. En este momento en Estados Unidos, viste que hay una gran ruptura en muchas cosas, está muy polarizada toda la vida política, social, de todo tipo. Y entonces es como, ¿qué oportunidad, cuando hago los entrenamientos, qué oportunidad tiene el museo para hacer? Y además, porque en general trabajo con museos de arte, es usar la obra de arte como el centro, el nexo, para hablar de temas que la gente a veces no quiere hablar o que le resulta difícil. Entonces lo que yo hago es, viste, entro muchas veces por el lado de educación y de cómo conversar y cómo hablar, pero después entramos en todo. Entonces, ¿qué estructuras existen? Porque son estructuras de poder, ¿viste? Es desmantelar esa idea de que hay una sola autoridad. Como una verticalidad. Claro, en todo, porque desde la interpretación del arte es solamente la voz del curador, que en general es hombre, blanco, a la estructura, que quién es el presidente no el presidente, pero el director del museo, a quién tiene en las jerarquías dentro del museo, viste, qué posición tiene educación comparando con curaduría. Entonces es reestructurar, es mirar toda la organización y ver cómo la hacemos más equitativa para que haya más voces, y para que entonces sea, lo que estás promoviendo es una cuestión más democrática, donde hay más cantidad de puntos de vista, y donde
la belleza de un museo es que no es un lugar, digamos, donde tú vas, como si vas a educación formal, tenés que tener notas, tenés que pasar exámenes. ¿Viste? Un museo es un lugar informal, lo llamamos informal education, ¿viste? Son sistemas de educación informal. Entonces es cómo aprovechás para que sean un lugar de aprendizaje para todo, no importan las edades, no importan los géneros, no importan las razas, no importan las clases sociales, no importa tu trabajo, ¿viste? ¿Cómo haces para romper barreras? Para que, incluso internas, porque mi trabajo ahora, viste, antes era como bridge, como puentear, sí, con las distintas comunidades, pero ahora también es la comunidad interna dentro de los museos, tienen muchísima atención, viste, es esa cosa de que el museo es un paraíso, ay, qué divino, trabajás en museos, andá y vas a ver que hay una cantidad de tensiones como en cualquier organización. Entonces es cómo reestructurás la organización interna. Así que hago mucho también planeamiento estratégico, ¿viste? Ahora voy a ir a Phoenix y en realidad el trabajo de Phoenix es más que nada cómo hacer un trabajo interno dentro del museo para que sea un sistema más equitativo internamente y que el mensaje que sale realmente refleje lo que está adentro, ¿viste? Que no sea un discurso, muchas veces hay como dos discursos paralelos, ¿viste? Estamos por la igualdad, por esto y por aquello, y después adentro es un... Entonces, ¿cómo lo traes adentro y afuera? ¿Y cómo lo haces...? Porque en definitiva, yo soy, te digo, cuando me preguntás quién sos, adicta a los museos, o qué haces, o lo que sea, soy adicta a los museos. Me encanta mirar arte, me centra, me motiva por un lado y por otro lado me da, ¿viste? Me inspira, pero también me da cuestiones de cuestionarme la vida, el mundo, lo que está pasando ahora en el mundo y todo. Entonces es cómo usamos, ¿viste? Cómo poder transmitir eso de alguna forma a organizaciones para que el museo sea algo vivo, no sea algo que, vas porque está fulano de tal, ¿viste? Que nació muriendo. Claro, no es consagrarse. Por suerte está cambiando, ¿no? Y hay muchas muestras de artistas vivos. María José, ¿es la primera vez que hacen una capacitación así, de este tipo? Sí, hemos trabajado en el Centro Cultural de España, en el SUBTE, en el EAC, en el MACA, pero más que nada como capacitación docente y como una introducción a qué es el arte contemporáneo, en esto de que causa rechazo, bueno, empezar a crear estrategias y brindar herramientas para que se entienda, para que deje de causar tanto rechazo, algo, o sea, siempre intentando hacer algo directo, simple, fácil. Y es la primera vez sí que trabajamos con agentes culturales de todo el país que se postularon, que trabajamos en conjunto con el Sistema Nacional de Museos para elegirlos, para seleccionarlos, que trabajamos en conjunto con el MEC, que nos brindó un gran apoyo, con el Museo Nacional de Artes Visuales. Sí, es la primera vez. Qué bueno. Y Patricia, ¿qué me podrías... ejemplo, digamos, de lo que has trabajado en Estados Unidos, extrapolable a Uruguay, puedas citar y, no sé, ampliar un poco sobre algo que hiciste, que trabajaste, porque me imagino que cada museo te plantea distintos desafíos y son diferentes. Entonces, alguno que puedas traer como ejemplo de trabajo de lo que estuviste haciendo. Bueno, depende qué enfoque le querramos dar, pero ponele, si miramos... te voy a usar un ejemplo de museo que no sé si se puede, transferible. Lo que es transferible, viste, nunca se puede copiar exacto, no existe eso, pero es transferible desde el punto de vista conceptual, digamos, ¿no? Y después, y te podría usar como, por ejemplo, fui directora de educación en un museo en New York, que es de arte queer, y entonces era, ¿cómo hacíamos para romper las barreras con... chicos que sentían, y adultos también, que no pertenecían en ningún lado a la sociedad, que no tenían un lugar cultural que los representaba o donde ellos tenían un lugar. Entonces era, ¿cómo hicimos para romper esas barreras? Y fue una cuestión de salir del museo, primero mirar la colección permanente, que es lo que vamos a hacer un poco en el Museo de Artes Visuales, mirar la colección permanente y decir, ok, a esta comunidad queer, ¿qué es lo que les puede interesar? Con ellos, ellos eran los que decidían. Y cómo lo traemos para que el museo sea un lugar de pertenencia y un lugar de activismo. Estamos haciendo muchísimo activismo a través de los museos. Después, otro ejemplo, ponerle en el... Como esto del activismo es como delicado, ¿no? Porque ¿cómo se hace activismo? ¿Cuán subjetivo puede llegar a ser el activismo? Es subjetivo, es subjetivo, sin duda es subjetivo, pero es conseguir que tu voz sea escuchada. Y eso es.
Iba a decir como un lugar de reparación de memoria, ¿no? Claro, por supuesto, porque justamente este museo que te estoy diciendo surgió durante la época del SIDA en New York, donde había la memoria, los artistas se estaban muriendo y las obras iban a la basura a veces. Entonces hay una pareja que decide empezar a coleccionar y a tener toda esa obra como una forma de memorializar a toda una comunidad que se estaba muriendo y que estaba desapareciendo, y al mismo tiempo se convierten en activistas y hacen una cantidad, contratan a alguien, viste, se hacen un grupo de ellos, hacen un póster que decía Silence equals death, el silencio equivale a la muerte. Y eso se convirtió, y eso es activismo, viste, que estaban defendiendo su comunidad y dándole un lugar a su comunidad. Estoy trabajando en otro museo en Arizona, por ejemplo, que es... claro, como una defensa de identidades también, ¿no? Totalmente, totalmente. Es todo sobre identidades. Entonces es cómo definís identidades adentro de los museos, ¿viste? Cómo hay identidades múltiples, la identidad es fluida, el siglo XXI está todo el tiempo en cambio, así que no hay una identidad. Entonces depende justamente del entrenamiento, mucho de lo que desarrollé adentro de este museo fue... situar identidades como fluidas, pero además cómo haces puestas adentro del marco de interseccionalidad. ¿Viste? ¿Cómo haces para una identidad que muchas veces está rechazada o ignorada o escondida y silenciada? ¿Cómo haces para que la retomes, la revalores y además salgas a sentirte fuerte y cómodo defendiéndola? ¿Y qué lugar juega el arte en todo eso y el museo como espacio para hacerlo? En Arizona estoy trabajando con comunidades indígenas, por ejemplo, y con un museo que vengo trabajando hace miles de años. Y cuando empecé con educación y mediación. Y de a poco fuimos viendo, bueno, pero viste, este museo, la colección permanente es todo arte del Southwest, indígena, qué sé yo. ¿Y dónde están las comunidades indígenas? Están vivas, porque viste, uno siempre piensa, el indígena se acabó, viste, no existe más. Están vivas, se están creando, están haciendo de todo. Entonces fue como los trajimos y se creó toda una movida dentro del museo para que ahora todo es proceso de co-curaduría. Y es basado con curadores de la comunidad. Entonces, por ejemplo, para las galerías de arte indígena, la voz no es solamente la voz de la curadora que es especialista, que estudió 100 años, no se le quita la voz a esa persona, pero se agregan, es siempre más amplificar. Sí, al verdadero protagonista, ¿no? Exacto. De esa historia que se cuenta. Exacto. Que tengan la oportunidad también de decir, bueno, sí, no, pero eso es lo que tú pensás, pero yo pienso esto y esto es lo que me representa. Mira, una de las cosas interesantísimas, por ejemplo, fue para la persona que estaba en la parte de colecciones, que es toda la preservación de los objetos, que ella ponía todo, tocaba todo con guantes, ponía todo dentro de cajas. Y cuando llegan, se les invita a los miembros de la comunidad Tohono, que es la de la zona, a los yaqui, se los invita a que vean la colección, entren y dicen, pero ¿por qué está todo en cajas? Las canastas son vivientes, esto no puede estar todo en caja y encerrado. Entonces son cosmogonías totalmente distintas, y tú estás viendo desde una perspectiva occidental. Claro, se abren unos caminos ahí impresionantes, ¿no? De diálogo, de enriquecerse mutuamente, porque es como juntar, ahí va, cabezas muy diferentes. Y de posicionamiento también, ¿viste? Sí. Es como que les das oportunidades. Sí, de brindar otra perspectiva de la historia, ¿no? Que es muy importante. Y en ese sentido quería agregar que a partir del 27 de junio nosotras vamos a hacer una co-creación con 2 personas, una representante de la comunidad indígena de acá, del CONACHA, del Consejo Nacional Charrúa, que es Mónica Michelena, y otra con Leticia Rodríguez Taborda, representante de la comunidad afro-uruguaya, que van a hablar sobre 2 obras fundacionales que están en la colección permanente del Museo Nacional de Artes Visuales, y eso, van a dar otra voz, ¿no? Además de que Patricia también va a estar trabajando en co-creando, y nosotras con Arte y Educación también. Vamos a crear unas especies de audioguías para esas 2 obras, como un comienzo para dar visibilidad y entender un poco de qué se trata todo esto de museología crítica y museología participativa. Bien, toda esta experiencia que has tenido con distintas instituciones locales, ¿qué pauta te da de los desafíos que enfrentamos aquí? En Uruguay. A veces me encuentro con la respuesta de que hay poco presupuesto, ¿no? Y es verdad, hay poco presupuesto,
pero hay ejemplos de otros museos con poco presupuesto que están haciendo cosas en mediación muy innovadoras. ¿Acá en Uruguay? No acá en Uruguay, pero sí acá también hay museos y centros culturales que están haciendo cosas muy interesantes, pero me parece que falta un poco. ¿Y dónde está o sea, más allá del presupuesto, qué sería un tema de inventiva, de... Sí, un tema de inventiva, de impulso, de cambio de mentalidad, yo creo, ¿no? De entender esto de la co-creación, de la co-curaduría, lo que hablaba Patricia, ¿no? Con los protagonistas, sí, con las personas más vinculadas a los materiales. Y también, en primera instancia, acá faltaría entender quiénes son las audiencias, porque hay un gran desconocimiento de parte de los museos de quiénes son las audiencias, cuántas personas concurren al museo, quiénes son las audiencias fidelizadas, digamos, las audiencias que concurren seguido al museo y quiénes son las nuevas audiencias, ¿no? Hay faltan datos para entender a quiénes les estamos hablando como museo, ¿no? Claro, que es difícil eso, ¿no? Censar o poder registrar, medir ese tipo de... Claro, y depende qué es lo que querés medir también, ¿no? Se puede medir demografía, se puede medir números, pero también se puede medir impacto. ¿Viste? Si también es traer evaluación también a todo ¿Cómo esto. se mide el impacto? Con evaluaciones. Empezás a ver, el impacto se ve más que nada a largo plazo. Por eso es un trabajo lento, ¿viste? Pero el cambio requiere... Pero ¿cómo lo ves? Lento. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Cómo lo hacemos? Siempre, primero traemos evaluadores externos. Yo siempre me asocio con alguien que es externo, que no tiene, digamos, porque si no, siempre querés que te digan qué lindo lo que haces, pero querés traer a alguien de afuera. Y entonces lo que se hace es, por ejemplo, cuando trabajamos con comunidades, X comunidades, traes evaluadores de afuera que hacen, por ejemplo, convocatorias y hacemos focus groups, como grupos focalizados, donde se trata de entender qué es lo que esperan y qué es lo que entienden de lo que existe. Entonces, una vez empezás, tenés una base de datos de lo que esperan, de lo que existen, de lo que entienden. Así que usamos muchísimos días adentro del museo, viste, caminando con notas, prompts, con cosas para que tienen que buscar y que tienen que hacer. Y después, entonces empezamos a hacer la intervención. Y ahí es donde cuando Majo dice, viste, que muchas veces te dicen no hay presupuesto. Para mí la mayor intervención, el mayor regalo que le puedes hacer a una institución es enseñarles, darles capacitación personal. Porque una vez que después, a mí me pasó una vez que me dieron un grant, me estoy yendo por las ramas, pero me dieron una subvención muy grande para hacer un programa, y entrené gente en cantidad de museos, muchos en Nueva York. Entrenar para que estén más atentos a las audiencias, entrenar a cómo trabajar en ese caso específico era con audiencias inmigrantes. Entonces llega un momento, cuando vamos a evaluar, que toda la gente que yo había entrenado en uno de los museos, por esos cambios que pasan drásticos, se habían ido del museo. Entonces llamo a una organización federal de Washington y digo a la persona que está a cargo de mi proyecto, le digo, mira, Helen, se han ido todos, así que va a ser muy difícil evaluar. Me dice, bueno, evaluar se puede evaluar porque lo que vas a hacer es ver el impacto que tuvo en la gente que participó, ¿no? Entonces se hacen todo tipo de encuestas y de entrevistas, muchísimas entrevistas. Es mucho trabajo de evaluación calitativa. Exacto, es todo trabajo de campo. Y después esta señora me dice, bueno, y además pensá que el impacto que tú podés hacer en la gente que entrenás, eso se lleva a otras instituciones. Entonces se convierte en algo social. ¿Viste? No queda encerrado en una institución. Entonces por eso, cuando ¿viste? Te dicen, pero acá no hay... Porque todo el mundo se piensa que esto lo solucionamos con tecnología. ¿Viste? Ponemos una pantallita de algo y la gente interactúa y entonces vuelve al museo. No es así. ¿Viste? Eso es una herramienta más. Pero necesitas una cantidad de preparación para justamente lo que aparezca en esa pantallita tenga sentido. Que sea algo interactivo, pero que sea, ¿viste? Que pueda tener algún tipo de impacto. Entonces, con el trabajo de las chicas de arte y de educación, esta oportunidad que me dieron a mí, le dan a Maya y a distinta gente, de traer lo que hemos aprendido, ¿viste? En muchísimos años de experiencia, es capacitación que le da a la gente. Entonces eso es invertirse en gente. Claro, es una primera capa, ¿no? De ir hacia los directores o personas que están a cargo para que después ellas puedan ver y desde ahí seguir. Total. Es más, la selección de los participantes fue la capacidad que tenían de multiplicar, de transferir todas estas herramientas
que no significan un presupuesto más alto, un presupuesto mayor, sino un cambio de mentalidad y de aplicarlas en sus lugares de trabajo. Entonces, quienes tenían más capacidad de transferencia y de multiplicación fueron las personas seleccionadas. Bien. Patricia, ¿estás al tanto de cómo están funcionando los centros aquí en Uruguay, los museos? No suficiente, no sé bastante. Conozco a través de ellas y lo que he visto cuando voy al museo, ¿viste? Pero no los entretejes que hay detrás no los conozco particularmente. Los conozco de segunda, digamos, no primera fuente. Pero sé que hay muchísimo que se puede hacer, porque digamos, no adentro del museo, pero afuera, cuando hablo con amigas o con gente, ¿viste? Siempre hay como una barrera de que, ¿viste? Puede ser aburrido, o puede ser es para un grupo, o es ¿viste? No es para mí, entonces para mí lo más importante es poder cambiar eso y que el museo sea algo vital, que sea parte de la cultura uruguaya en el sentido, ¿viste? Como es, yo veo que, por ejemplo, lo que ha aprendido toda la cuestión de candombe, ponele, o de carnaval, ¿viste? Que también tiene toda una parte performática que capaz que en el museo no la ves, pero si tú al museo le empezás a dar una cantidad de cosas que no es solamente la pintura que está puesta apoyada contra la pared y parece muerta. Estamos hablando de actividades, involucrar a la comunidad, estar más en contacto, mails, redes, no sé cómo lo manejan ustedes. Nosotros salimos, ¿viste? Porque el mail y todo eso es algo que funciona una vez que ya creaste algún lazo con la, entonces con claro, hay que generar una adhesión, ¿no? Claro, más emotiva. Exacto. Entonces, ¿cómo haces ese primer paso? Ese primer paso te vas... Bueno, yo al principio, cuando recién empecé, trabajaba muchísimo con las escuelas y con sistemas de educación, no solamente con las escuelas. ¿Y a dónde iba? Me iba directamente a las escuelas y hacía muchísimo entrenamiento. Una vez le dije a alguien algo que, porque vengo del Uruguay, para un americano, no lo viste, me miró con cara de pobre mujer, ¿qué le pasa? Le dije, pero tenés que ser subversivo a veces, ¿viste? Porque la única forma de poder hacer que gente que no viene venga, es tenés que irte a los lugares de ellos y tenés que empezar a plantar la semilla en una forma muy disimulada, ¿viste? Yo me iba a las conferencias que eran de educación, que no eran de museos. Entonces, entender que había una cosa ahí que les podías dar, que así como aprendes a leer un texto, aprendes a leer una pintura y que es transferible y que hay gente que por diversidad neurolingüística o lo que sea, capaz que tienen mucho más acercamiento con una pintura que con un texto. Entonces era, ¿cómo rompes esas barreras? Tenés que salir, ¿viste? El Instagram y todo eso te sirve para el que ya existe como seguidor, pero el que no está todavía como seguidor, ¿cómo haces para atraerlo? Claro. Entonces el trabajo ese de campo, que es que vas y te tenés que crear alianzas, ¿viste? Para mí... Con otras instituciones, escuelas, exacto. O no sé. Es colaboraciones interinstitucionales. ¿Viste? Es así como tenemos que pensar de una forma transdisciplinaria. También tenemos que pensar en cómo, no solamente tipo cómo asociarse el museo, ¿viste? Ponele, con el barrio, por ejemplo. Claro, no solamente el museo con otro museo, pero el museo con, de pronto, ¿viste? Hasta, qué sé yo, la peluquería, ¿viste? ¿Cómo haces para traer tu voz a otros lados para que te escuchen? Y cómo creas agentes de cambio en los entrenamientos, ¿viste? Una vez hice un programa de un año de entrenamiento para museos, gente de museos en New York. Y seleccionamos, eran 35 participantes, 20 y pico de museos. Y era para que trabajaran con centros maternales. Viste que muchas veces el chiquito decís, bueno, lo cuidan, babysitting. Pero es mucho más que eso, es una edad de 1 a 5, es como, ya dale todo, porque de ahí se dispara al infinito. Sí. Entonces empezamos a hacer entrenamientos, hice entrenamientos con una cantidad de museos para justamente romper esa barrera de que cómo se educa a un niño con arte y con museos, pero al niño directamente tú no, el efecto multiplicador viene si podés entrar en esos centros y hacer los entrenamientos para haciendo colaboraciones entre los centros maternales, que ni siquiera con los centros, con las organizaciones que los engloban a todos, y con los museos. Entonces, al entrenar, ponerle 24 museos, 24 personas 24 museos, 35 personas, se te convierten en, eso filtra a todos los museos y a todas las colaboraciones. Y la colaboración es parte de este cambio que tiene que haber, es que justamente de que sea algo más horizontal y menos vertical, es crear esa oportunidad de colaborar. Claro. Entonces ahí es cuando tú escuchás cuáles son las necesidades, qué es lo que puedes hacer, cómo puedes trabajar en equipo. Somos un territorio no tan grande y somos pocos, ¿no? Debería ser
Acá, bastante... acá se puede hacer. Esto es una maravilla, porque además hay como una sed de cambio, hay como deseo. Y es tan chiquito, todo el mundo se conoce. Oíme, y son gratis los museos. Claro, ¿no? también, eso es... Eso es infernal que sean gratis, porque no, ya la barrera esa que muchas veces te dicen, bueno, pero la admisión, fuimos no sé dónde en Estados Unidos ahora, el último museo que entré, yo tengo un carnet que entró gratis, pero era $25 por persona. Éramos 4, ¿viste? Son $100, es plata para llevar a una familia. Pero entonces, ustedes tienen, eso ya es, lo que pasa que es cómo llegás a que sepan que hay algo divertido, que te va a hacer pensar, que vas a encontrar algo que vas a relacionarte, pero entonces tiene que haber alguien en el museo que haya hecho ese trabajo previo, no solamente de invitar a gente, pero también de crear el contenido, viste, que el contenido sea accesible y que tampoco sea tipo un jueguito que entras, hiciste el jueguito, te fuiste y nunca más volvés. Claro, ¿viste? Que tenga varias capas y que puedas volver de otra manera. Bueno, estos son entonces 3 días de capacitación con gestores, directores de museos de Montevideo del interior. Y bueno, ojalá que sea una semilla que haga crecer todo este árbol, ¿no? Sí, total. Gracias. Ojalá, ojalá. Y yo creo que sí, ¿sabes? Porque el hecho de que la gente se apunte para participar ya quiere decir que hay deseo. Si no, ¿viste? Si te obligan a ir a algo, es otra cosa. Pero acá ya... ¿viste? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Igualmente. Gracias. Muchas gracias.